Bueno, muy bien, para discutir el ángulo político y también el legal, tenemos aquí a la abogada de inmigración Michelle Sánchez, la doctora Michelle Sánchez. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y tenemos a nuestro colega Rolando Nápoles, especialista en temas cubanos. Gracias por estar. Gracias. Me gustó mucho el reportaje que vi hoy que hiciste en el noticiero, ¿no? Siempre pasan cosas en Cuba. Vamos a empezar, doctora, si me permite, con el ángulo político. Y vamos a analizar esta idea de Fernández de Cosío, que es el vicecanciller o viceministro de Relaciones Exteriores, que habla de regularizar las deportaciones. ¿Qué significa eso? Significa que, como bien tú dijiste, o sea, ellos van a determinar a la hora, el momento, las condiciones y quiénes son los deportados. O sea, ellos ponen las reglas del juego para que Estados Unidos le envíe a las personas que a ellos les convienen enviar. A lo mejor a alguien que robó algo allá, como dices tú, un anticastrista que le van a pasar una cuenta. O sea, porque a ellos realmente no les interesa la deportación de cubanos. Cada cubano que está aquí, de una manera u otra, ellos se benefician porque $100 mensuales es un dinero que pasa por ellos. Lo acabamos de ver recientemente, como va a entrar ahora el dinero a través de una empresa que está vinculada de alguna manera o está ahí mismo al lado de FinCimex. Entonces, lo que me parece es que es una nueva concesión que se demuestra que lo que se negoció en La Habana, el régimen está saliendo ganando. Que lo empezó con su apertura de un éxodo negociado con Nicaragua para presionar y llegar a este momento. Por cierto, hoy siguen todavía vendiendo pasajes de más de $3.000 a Nicaragua. Entonces, ellos empezaron esto y aquí llegó. El resultado es este. Sí, yo te voy a aceptar que tú me deportes. Ábreme la embajada, hazme el deshielo, vamos a hacer todo lo que empezó Obama y yo te voy a aceptar los deportados que yo quiera y me convenga. ¿Cómo no? Ahora, doctora, estuvimos aquí en el último programa donde usted ayudó teníamos el caso de una madre cuyo hijo iba a ser deportado, está con un grillete electrónico y ella padeciendo de cáncer, el caso del esposo que iba a ser deportado con una niña recién nacida, etcétera. Ellos ya están aceptados por Cuba, tienen una carta de deportación. ¿Hay manera de detener legalmente esa deportación si los llaman? Mira, hay que moverse bien rápido y hacer paros de deportaciones para las personas que tienen orden de deportación emitidas por un juez. Esta es una orden final, o sea, no se hizo una apelación, no hay nada pendiente en ninguna corte que detenga esta deportación. Así que hay personas que dicen, bueno, me voy a reportar a Miramar, ¿qué me puede pasar? O yo voy solo, ok, pero... ¿Deben ir con un abogado? Deben ir ya armados con un plan B. Si es que es un ¿Qué sería paro, un plan? Porque usted dice un paro de deportación. ¿Qué es un paro de deportación? ¿Cómo se hace un paro de deportación? ¿Cómo se para? Hay un trámite que es un paro de deportación que se presenta ahí mismo en esa oficina de Miramar o en Chrome, en varios lugares. Y uno tiene que proporcionar información y también evidencia del por qué inmigración debe de no deportar a esa persona. Los lazos que tenga la comunidad, el tiempo que lleva en Estados Unidos, su récord criminal o una ausencia de récord criminal, cualquier familia que tenga en Estados Unidos que sea ciudadano residente y lo que le puede pasar a uno y a esa persona si es que uno es deportado. También la economía, si tiene un buen trabajo, si es propietario de casa, tiene cuenta bancaria. Aunque un juez haya ordenado la deportación o inmigración la haya ordenado así a última hora, ¿todavía hay esperanza? Sí, hay esperanza porque ICE puede detener esa deportación. Recuerda que ICE es como la policía del Departamento de Seguridad Nacional. Ellos tienen autoridad aparte de la autoridad que tiene el juez. El juez dice, te niego el beneficio y te ordeno deportado. Pero ICE no puede decir si va a aprobar o no ese beneficio. Ese es para el juez. ICE siempre puede decir si va a permitir que esa persona se quede aún con esa orden de deportación, por un paro de deportación aprobado que normalmente lo aprueban anualmente. O sea, por ejemplo, usted llega ahí con un cliente. ¿Le permitirían ustedes hablar entrar con el cliente a los edificios que generalmente es en Broward, ¿no? Donde los están, en Broward. O no le permiten pasar a usted? ¿Cómo funciona esto? Bueno, sería la estrategia la siguiente. Uno va antes de la cita para presentar ese paro de la deportación
Y eso se puede hacer el día antes o 2 días antes y el cliente de uno tiene que ir con su pasaporte. Y no te citan, por ejemplo, a horas extrañas o te dicen dentro de... ¿Siempre hay un margen de 1 o 2 días o te pueden citar inmediatamente tienes que estar? Uno cuando va a Miramar ya le dan la próxima cita. Entonces, sí, pero hay mucha gente que está yendo a Miramar, como les pasó la vez pasada, ahí mismo no los dejaron salir más. sí, claro, pero tienen cita para ir ese día. Uno, O sea, lo saben con días de antelación. a Miramar uno tiene que ir con una cita, a no ser que vaya con un abogado. Un abogado siempre puede entrar a Miramar para ver un deportador, para presentar un paro, para entregar documentos, para recoger pasaportes o documentos de su cliente. Siempre el abogado puede entrar. Las personas que están en manos de inmigración, que no son ni siquiera residentes, ¿están protegidos por la Constitución norteamericana? Sí. Sí. Cualquier persona que esté en Estados Unidos, no importa su nacionalidad o su estatus migratorio, es protegida. Pero eso no fue lo que dijo la 13ª Corte de Apelaciones de Atlanta en el caso de Elian González. En el caso de Elian González dijeron, sí, merece un día en corte, pero inmigración tiene potestad para hacer lo que quiera. Como que no estaba protegido por nada. Pero en el caso de Elian habían otro itinerario político que estaba moviendo la situación. Y ahí desafortunadamente pasó lo que pasó y se lo llevaron. Claro. Ahora, una cosa, Nápoles. El tema de que tú hablabas, no exactamente de las concesiones, ¿no? Porque pueden vender la idea de que hemos conseguido que Cuba admita, porque no lo ha admitido casi nunca, como si fuera un logro, a los deportados. Pero como tú dices, en realidad es una ecuación en la que Cuba no se dio nada. La pregunta es qué gana Estados Unidos en esa negociación. A no ser que lo que esté ganando Estados Unidos son los intereses de determinadas figuras dentro de la administración que quieren una política de acercamiento a la dictadura. Y una manera de hacer eso es, vamos a que tú me aceptas deportado, acéptamelo en tus condiciones y entonces yo lo que hago de alguna manera es la embajada, toda esa cosa. O sea, a mí me parece que aquí, vuelvo y repito, el que está ganando es la dictadura. Sencillamente, empezó el proceso migratorio con un éxodo, sabiendo las condiciones que hay en Cuba, aunque el régimen cubano no hubiera estimulado ese éxodo, la gente se iba a ir como se va a seguir yendo, aunque le cierren, aunque se fue la política de pie seco, pie mojado, la gente se sigue yendo y se sigue lanzando al mar. Lo que al final la dictadura logró lo que quería, que es el proceso de deportación lo voy a manejar yo, pero tú empiezas a hacerme esas concesiones que yo necesito para un oxígeno. Y eso es lo que va a pasar. Más tarde o más temprano, eso es lo que va a pasar. O sea, lo dije el otro día aquí, no pasó por el 11 de julio, no ha pasado más por las protestas después en medio de los apagones, porque el pueblo cubano le envió una señal que nadie esperaba. Y no lo esperaba esta administración. El pueblo cubano no esperó por nadie para decir, abajo la dictadura. Entonces eso, de pronto, ¿cómo tú vas a hacer una negociación con un régimen que tiene no sé cuántos miles de presos políticos y gente joven? Entonces, aquí la ecuación le salió, hasta ahora le está saliendo bien a la dictadura. Como politólogo, ¿cómo tú analizas que estando la delegación presidida por Emily Mendrala en La Habana, Cuba tuvo la descortesía, 1, de detener a quienes se iban a reunir con ella y 2, de anunciar que Díaz-Canel se va a dar la mano con el peor enemigo en estos momentos de Estados Unidos, que es Putin? ¿Por qué Cuba hace eso? ¿O por qué la delegación norteamericana ni siquiera...? Bueno, ¿le interesa a Estados Unidos Cuba? ¿En qué sentido? Eso mismo. ¿Qué gana Estados Unidos con Cuba? De verdad, en serio. ¿Qué puede sacar una administración, un gobierno norteamericano? Bueno, Cuba le desestabiliza América Latina, Sí, le ha creado un problema en Venezuela que ha provocado sí, el éxodo más grande. En eso sí. Pero al final yo me pongo a pensar, bueno, ¿por qué no se ha hecho más por acabar con el origen del mal? Nicaragua, el origen del mal está en Cuba, entonces ¿por qué no han hecho más? Sencillamente porque a veces pienso que lo que les interesa es que haya un dictadorcito obediente que mantenga un poquito controlado eso ahí. Entonces, es mi opinión. Lo que yo creo en un momento determinado es que esta negociación ha sido llevada por agentes dentro del gobierno que tienen una política, ya venía con Obama, y no importa que
tú estás esperando una invitada como la abogada en tu embajada y te la arrestan a menos de que llegue la recepción. Ya pasó con Obama, aterrizando el mismo día en La Habana, le estaban arrastrando las damas de blanco por La Habana. Y dentro de esa administración de Obama están personas que están aquí en la administración Biden. Entonces, ya el ejemplo lo tienen. ¿Por qué siguen lo mismo? Porque la política no importa lo que haga el gobierno cubano. Lo que ellos quieren es un acercamiento con esa dictadura. Muy bien, estamos en la radio y estamos aquí también. Vamos con esta imagen, se llama Liz Cuesta, es la esposa de Díaz-Canel, está en Argelia, donde juega ahí a primera dama, es la que tiene el pañuelo verde. Bueno, no es este señor, ahí la vemos. Nada, es una curiosidad, porque todo esto es el camino hacia Moscú. En un momento de guerra, Nápoles, yo creo que tiene... ¿Tú crees que además de la alianza, de ser Cuba un aliado de Rusia en la invasión a Ucrania, repitiendo la propaganda, votando junto con Rusia y contra Occidente las Naciones Unidas, es algo más? Bueno, ellos están buscando agua, oxígeno por todas partes. Ahora, por ejemplo, ellos presentan como un gran logro que Argelia le haya condonado los intereses de la deuda y que, bueno, le dé una planta eléctrica, o sea, le hizo un suministro de combustible, una planta solar para hacer electricidad y él va a inaugurar un monumento a Fidel Castro en Rusia. Aquí hay una cosa curiosa, el régimen cubano también tiene aliado a Ucrania. Entonces, ahí hay una dicotomía también. O sea, yo creo que, y para mí, es mi análisis muy superficial, es también un golpe de efecto de imagen de Díaz-Canel. O sea, él está en el proceso de que ellos resuelven, tú lo viste el otro día en Pinar del Río, la gente decía, gracias presidente, o sea, demostrar. Entonces, también es ir a esos lugares, de alguna manera, que le están sosteniendo algo, y entonces para el pueblo, él está buscando... Pero ¿cómo la administración ignora el posicionamiento de Cuba con Rusia en la guerra de Ucrania? Están posicionados totalmente. Pero están posicionados a que empezó la guerra y fueron dos funcionarias a Cuba. Pero entonces, ¿cómo piden un embargo para Rusia, un bloqueo hasta para los deportistas rusos y un acercamiento a La Habana? ¿Cómo me explicas esa esquizofrenia política? Esquizofrenia política, intereses personales muy particulares de personas dentro de la administración que evidentemente no les importa nada. No les importó, y repito, en el 2016, Obama hablando en el Gran Teatro de La Habana, dando un excelente discurso, terminó Obama y le pusieron el ejército de personas diciendo Obama que era una oveja, un león con piel de oveja, una cosa así. Entonces, no importó. Y Obama, vamos a recordar la situación de los cubanos hoy, que estamos hablando con la abogada, el limbo en que están los cubanos hoy, gracias a que ese Obama, que tanta gente aplaudió, fue el que dijo, se acabó la política de pie seco, pie mojado, y nada ha cambiado en Cuba para que esa política se termine. ¿Van a deportar al piloto? Ojalá que no. ¿Qué cree usted como... O sea, el tema, como abogada de inmigración y como persona que conoce las leyes, si tú eres el piloto de un avión, no tienes ningún pasajero, no forzaste a nadie, y sencillamente desvías la ruta, ¿eso es secuestro? Técnicamente sí, es secuestro, pero ¿secuestro de quién? Pero el secuestro tiene que haber violencia. Del avión. ¿A quién secuestraste? ¿Del avión, de la ruta o a dónde es que vas a ir? Eso es desvío de una ruta. Si tú sales de Miami y en vez de llegar a Atlanta, llegaste a las Bahamas, ¿secuestraste el avión? Técnicamente, ¿O lo desviaste? Lo desviaste. En mi opinión, lo desviaste. Digo yo, no sé. ¿Hay una diferencia entre estar en proceso de deportación y ya tener una carta de deportación o es lo mismo? Hay una diferencia, porque el que está en proceso de deportación tiene una cita que no le ha llegado o que ya le llegó y sabe para cuándo es, para ver al juez. Y va a presentar un beneficio que muchas veces es un asilo político o a veces puede presentar una residencia a través del tiempo o un perdón. Y ese juez es el que va a determinar si aprobar o no ese beneficio. Si lo desaprueba,
esa persona tendrá una orden de deportación, a no ser que se haga una apelación. El que ya tiene orden de deportación ha pasado por el proceso jurídico, o sea, ya tuvo cita con el juez por video, por teléfono o en persona, y ya le han negado su beneficio. Pero aún esas personas, si es que se ve que hubo un error en ese proceso, si algunos derechos fueron violados o si ha sucedido algún cambio beneficioso en la ley, esa persona puede pedir que reabran su caso de deportación y eliminar esa orden de deportación y volver a pedir ese beneficio. Si alguien que fue deportado a Cuba regresa de nuevo por la frontera en balsa, ¿puede abrir un nuevo caso o él ha sido deportado para siempre? Ha sido deportado para siempre y esa orden de deportación nunca pierde la fuerza legal. Siempre se puede reinstituir esa orden de deportación y deportar a esa persona de ahí mismo de la frontera. Aparte que es un delito federal. Pueden ponerle cargos federales y puede ¿Es un estar... delito federal entrar con orden de deportación? Entrar ilegalmente a Estados Unidos después de haber sido ordenado deportado. Es un delito federal. A mí lo que me da tristeza realmente es que los cubanos estemos viviendo eso. Porque realmente estamos en una situación, hay mucha gente que ha sacrificado todo para llegar aquí y la verdad es que es muy triste que tengan que virarlos para atrás. Ahora, es verdad, doctora, que porque yo tenía entendido que había una política de tratar bien a los inmigrantes, de puertas abiertas, vengan las caravanas. Es verdad que hay una manera selectiva con cubanos y venezolanos y un tanto también con nicaragüenses. ¿Todavía se sigue, hay una política de puertas abiertas todavía en la frontera? ¿Siguen entrando? ¿Es solo a los cubanos, a los venezolanos los que están deportando? ¿Cómo es esta historia? Bueno, mira, el que venga por la frontera siempre pasa por el mismo proceso. Si uno tiene la dicha de que le den un parol porque ese día no tienen suficientes oficiales para hacerle un miedo creíble a todos los que están ahí, muchos de ellos van a poder salir con un grillete, con una I-220A, con una fianza. Pero una I-220A, por fin, no es un parol. No es un parol Ustedes, yo sé que lo no. lucharon, pero... Eso está pendiente en la Corte de Apelación de Inmigración, todavía. Pero mientras está pendiente, no es un parol. No es un parol. Oficialmente, no. Hay jueces que y sí, solo que lo puedes dicen. ajustarte a la ley de ajuste cubana con un parol y no con un I-220. Se están presentando los casos de residencia aún con la I-220A porque existen argumentos para comprobar que es un parol. Existe un caso de la Corte Suprema que dice que es un parol y casos federales también que lo dicen. Pero el problema es que Inmigración no acepta esa interpretación hasta que la Corte de Apelación de Inmigración más alta diga que es un parol. Inmigración se va a quedar con las manos cruzadas y decir que no es un parol, pero se debe de presentar el caso. Yo lo que noto, y estoy seguro que Nápoles también en su larga experiencia como reportero acá, es que Inmigración tiene unas prerrogativas un tanto al margen de las leyes generales, ¿no? Sí. Existen las leyes, pero si no existen los medios para implementar esas leyes, vivimos en un mundo que las máquinas no son los que determinan el sí y el no, sino que son personas humanas. Y yo he hablado con deportadores que me dicen, es que Michelle, no tengo la empleomanía para poder llevar a cabo lo que quiera hacer esta administración, es imposible. Y tenemos que deportar a personas con niños, mujeres en estado, personas ancianas, porque así es lo que nos ha dado el gobierno, o sea, pocos recursos. Y no lo quieren hacer, pero se ven con las manos atadas y muchas veces lo tienen que hacer. Igual que cuando se dice, ok, si entras por la frontera puedes ser deportado y vas a ser regresado. Eso no es así. Te pueden dar un parol, como estaba diciendo, te pueden dar cita más adelante para ver un juez de inmigración y eso va a seguir pasando aún con esta nueva medida de deportar a las personas que entran no por puerto de entrada, pero sino por la frontera. Va a seguir pasando que los oficiales de ICE van a permitir que personas entren, porque van a venir con niños, van a venir mujeres en estado a punto de dar a luz. Hemos escuchado todos estos cuentos. Van a venir ancianos que están deshidratados y tienen que ver un médico. No pueden deportar a las personas así. Y ellos tienen fuerzas para deportar a todos los cubanos, porque aquí hay muchos cubanos que están como cualquier inmigrante, o sea, llegaron aquí y no se presentaron a las autoridades, están
en el limbo, o sea, A la deriva. a la deriva. Hay otros, por supuesto, que como bien tienen un grillete o tienen esa I-220. ¿Habría realmente la posibilidad de que a todos ellos Cuba los acepta? Vamos a pensar que Cuba los aceptó. Cuesta dinero, es una operación complicada. Es una operación, eso realmente podrá lograrse. Es una operación, entre otras cosas, de intimidación también. Pero bueno, ese nos toca para otro momento. Doctora, muchas gracias de verdad por haber Gracias a estado ti. aquí. Muchas gracias, Nápoles.